Es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos, y es un gusto poder acompañarlos. Reconozco que este momento produce una gran ansiedad. En el sur de California, en Los Ángeles, esto genera una gran consternación, generan preocupación. Comenzamos con estas imágenes que revelan el drama en California, en la costa oeste de los Estados Unidos. Esta es la cifra. Al menos 26 millones de personas permanecen bajo alerta debido a los gigantescos incendios que azotan el norte y sur del estado. Los fuertes vientos de hasta 100 kilómetros por hora han avivado las llamas que amenazan las autopistas de varias ciudades. Equipos de bomberos continúan trabajando para apagar las incesantes conflagraciones. La emergencia ya deja al menos 3 muertos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió su primera advertencia de bandera roja extrema. La medida indica que las condiciones del clima son desfavorables en medio de la emergencia por los incendios. La vegetación seca y los fuertes vientos, capaces de derribar árboles y líneas eléctricas, son la principal preocupación de las autoridades. Al menos 11 gigantescos focos de fuego continúan arrasando cientos de hectáreas a lo largo del territorio. Los pronósticos son poco alentadores. Se prevén que las ráfagas de viento que alcanzan los 100 kilómetros por hora se mantengan durante esta semana. Los incendios de Kincade, localizado en el condado de Sonoma, en el norte del estado, y Getty, en las periferias de la ciudad de Los Ángeles, son los 2 focos que acechan a los residentes de esas áreas. Más de 30.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego tan solo en el norte del estado. Los incendios de este año han sido relativamente moderados en comparación con los años anteriores. A los incendios se suman los apagones programados por las compañías de energía para evitar que cables caídos o equipos eléctricos puedan causar nuevos focos de fuego. Más de 1 millón de usuarios se han visto afectados por los cortes temporales del servicio. Equipos de bomberos continúan atendiendo la emergencia. La emergencia aumenta con el paso de las horas y queremos compartir con ustedes cuáles son los incendios que están activos en el norte de California. Lo vemos. El gigantesco incendio Kincade entró en su 6º día y ha sido contenido solo en un 30%. Las llamas han obligado a la evacuación de miles de personas en el condado de Sonoma. A medida que avanza la conflagración, el riesgo aumenta para la ciudad de Santa Rosa. Las autoridades contabilizan al menos 31 hectáreas consumidas por el fuego. Esta es una noticia en desarrollo que vamos a ampliar en nuestros próximos espacios informativos. Son las 5 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Avanzamos. Presidentes de Latinoamérica y Europa estuvieron reunidos en la Florida, en el Miami-Dade College, alrededor de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA. Hablaron sobre la situación de la democracia en la región y los desafíos en distintos escenarios políticos y sociales. Nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, habla con los protagonistas de la noticia. Idania, muy buena tarde. Andrés Pastrana, presidente de Colombia. No voy a desaprovechar la oportunidad, Carlos, de conversar con él unos minutos. Y, presidente, primero, gracias por estar siempre con nosotros. Yo, de lo que hemos oído en el contexto de este diálogo de presidentes, me parece importante preguntarle, esta desestabilización que estamos viendo en la región, estos intentos por desestabilizar, ¿puede alcanzar a Colombia, presidente? Claro, a ver, yo siempre he dicho que Colombia es como la joya de la corona. Brasil y Colombia serían la joya de la corona.
Y lo que estamos viendo clarísimamente es que hay una estrategia de desestabilización, lo que vimos en el Ecuador hace unas semanas y lo que seguimos viendo en Chile. Quienes conocemos la región sabemos que ni los ecuatorianos ni los chilenos son los que usan este tipo de agresión ni de violencia. ¿Quién puede pensar, cuando uno hablaba con los amigos chilenos, el metro era como su símbolo, era su orgullo, como lo vivía uno en Venezuela? ¿Y quién puede pensar que un propio chileno, después de tanto esfuerzo, va a atacar al metro y destruir algo por lo cual ellos habían luchado tanto? Y ahí hay una estrategia. Uno no puede pensar que hay en el mismo momento 19 estaciones destruidas. Y por eso nosotros, en el caso colombiano, tenemos que estar muy atentos. Y tenemos que estar muy atentos, primero, porque no sabemos la infiltración que puede venir de Venezuela. Cuando recibimos tantos hermanos venezolanos, ¿cuántos de estos pueden venir precisamente a ejercer actos de violencia? Entonces yo creo que el presidente, el gobierno, tiene que estar muy atento a cualquier tipo de infiltración que se pueda presentar, como ya lo estamos viendo en las manifestaciones o en las protestas que se han celebrado en Colombia. Sobre todo cuando se tienen varias protestas importantes por delante en las próximas semanas. Exacto, está un paro nacional, hay que estar muy atentos, que no vayan precisamente a utilizar una protesta que es legítima para precisamente buscar la desestabilización. A ver, Idania, yo creo que aquí hay dos cosas y por eso yo digo que aquí hay toda una estrategia para desestabilizar a Colombia. ¿Cuál es esa estrategia? Lo primero, lo que estamos viendo es que Diosdado Cabello ha aceptado, no solamente el presidente Lenín Moreno, sino además, lo dijo el presidente Piñera, tienen información de elementos que están al interior de estas protestas. Pero fíjese, Diosdado Cabello dice, mire, ahí no viene solamente la brisa bolivariana, él cobra estos actos de violencia. Es increíble que Diosdado Cabello salga a decir que por culpa de ellos es que se han hecho, o no por culpa, por promoción de ellos se han hecho estos actos, y que vienen las brisas y el huracán bolivariano. Entonces ahí hay una aceptación tácita de que ellos están involucrados. Y segundo, algo que llama la atención, no puede ser posible que el jefe del cartel de los soles, de acuerdo con los Estados Unidos, Diosdado Cabello, dice que hay misiles rusos apuntando hacia el Palacio de Nariño o la Candelaria y hacia el Nogal o hacia el norte de Bogotá, declarándolos. Eso es una declaración de guerra formal y no pase absolutamente nada en la región. La región tiene que levantar las voces de los que creemos en la democracia, en los que creemos en la defensa de los derechos humanos, en los que queremos verdaderamente nuestros países en paz, en desarrollo, con justicia social, tienen que levantar su voz, porque mire lo que nos está sucediendo. ¿Por qué se tarda tanto en ese tipo de reacciones cuando sería importante la solidaridad ante una declaración de ese calibre? Pero es que mire lo que está pasando. Vemos que se están robando la democracia, porque yo diría que están robando la democracia en Bolivia, y no pasa nada. Usted cita una reunión de los Estados americanos y no hay ningún tipo de reacción. No está pasando absolutamente nada. Saque usted una resolución respaldando a los ecuatorianos o a los chilenos y mire lo que se presenta. Entonces no hay una decisión política, sino y nuestros presidentes no levantan su voz frente a este tipo de hechos, van a seguir con esta estrategia de desestabilizar la región. Presidente, muchas gracias como siempre. Muchas gracias. Le dejo que sé que va usted ya caminando. Carlos Eduardo, vuelvo contigo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania. Buena tarde para ti, por supuesto, y para el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. A esta hora revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la masacre ocurrida en Colombia, donde 5 indígenas se fueron asesinados en el departamento del Cauca, suroeste del país. Las autoridades señalan que disidencias de la FARC son los responsables de este hecho. El presidente Iván Duque viajó a la zona junto con un comité especial de derechos humanos. NTN 24 está allí en el lugar de la noticia con José Vicente Cabezas. José Vicente, buena tarde. Compañeros, buena tarde. Esta situación ocurre en zona montañosa del municipio de Toribío, norte del departamento del Cauca. Hasta allí llaman a la Guardia Indígena para socorrer a 3 personas que habían sido secuestradas. 2 de ellas logran ser liberadas. Una más continúa en una camioneta junto a disidentes de la Dagoberto Ramos de las FARC, quienes cuando se ven obstruidos en su camino por la Guardia Indígena, pues entre sus compañeros comienzan a atacar a estas personas. Les disparan con armas largas, ráfagas de fusil, desde camionetas les arrojan granadas. Y en la vía, según el testimonio de uno de los sobrevivientes, pues atacan rematando con armas cortas a 5 de estas personas, 6 más resultan heridas. Ellos son trasladados a diferentes centros asistenciales de Cauca y el departamento del Valle del Cauca. Aún 4 permanecen bajo estricta observación médica.
La Guardia Indígena se movilizaba hacia la vereda La Luz, según ellos para liberar a 3 integrantes de su comunidad que habían sido secuestrados por disidentes de la Dagoberto Ramos de las FARC en norte de Cauca. La disidencia le deja ya a 3 personas secuestradas, en donde la Guardia logra liberarlos. 2 de ellos. Metros más adelante, en camionetas, llegaron los guerrilleros armados y dispararon contra los integrantes de la Guardia Indígena. Llegan tirándoles granada y disparándoles con fusiles, fue donde nos mataron a nuestros guardias y a la autoridad. Les dispararon a todos los indígenas que se encontraban en la vía. La gobernadora Cristina Taquinás Bautista fue la primera en caer. 2 de los guardias los cogen y los masacran, los asesinan ahí delante de la gente que había en ese sitio. La vía fue dinamitada para impedir que las autoridades iniciaran los operativos. Las ambulancias tampoco pudieron llegar a auxiliar a los heridos. Los disidentes huyeron haciendo disparos al aire para evitar ser perseguidos tras perpetrar la masacre. Al término de un consejo de seguridad aquí en el municipio de Santander de Quilichao, el presidente de la República, Iván Duque, anunció la conformación de una fuerza de despliegue rápido número 4 que actuará en los próximos 40 días con 2.500 hombres en toda esta zona del departamento del norte del Cauca para preservar y proteger a las comunidades indígenas principalmente. Es la información que se registra desde el norte del departamento del Cauca. Continúo con ustedes en estudio. También es noticia la declaración del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El mandatario informó que la Amazonía está abierta a la exploración. Durante el foro denominado Iniciativa de Inversión del Futuro, Bolsonaro dijo que está dispuesto a recibir colaboración extranjera para llevar a cabo un pacto conjunto y explorar la biodiversidad en el llamado pulmón del mundo. La Amazonía tiene un mundo de oportunidades. Tenemos una biodiversidad completamente desconocida. Estamos abiertos a cualquier país que quiera cerrar un acuerdo de colaboración con nosotros. Vamos a explorar la biodiversidad de la Amazonía, porque las personas que están allí, que son indígenas, no quieren seguir siendo tratados como si fueran hombres prehistóricos. Es noticia el Tribunal Constitucional de Perú que aceptó una demanda de la oposición contra el cierre del Congreso. La queja argumenta que el presidente Martín Vizcarra violó la Carta Magna al tomar esta decisión. En el documento, los partidos piden a la Corte la inmediata reapertura del Parlamento. Sin embargo, el tribunal rechazó las medidas cautelares solicitadas por la oposición para la apertura del Legislativo y la cancelación de los nuevos comicios convocados por Vizcarra para el próximo 26 de enero. La demanda mantiene la tensión política en el país, mientras que detractores del mandatario amenazan con manifestaciones. Es noticia también la reforma constitucional aprobada esta semana en Panamá, que ha generado protestas en la capital de ese país. Un grupo de manifestantes se llegó a la Asamblea Nacional para rechazar la votación. Algunos rompieron una de las cercas del Parlamento. Agentes antimotines respondieron rociándoles gas pimienta. En la manifestación participaron activistas del colectivo LGBTI. Recordemos, el lunes el legislativo panameño de mayoría oficialista dio el primer paso para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Uno de sus artículos dice que el Estado reconocerá solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. También es noticia la publicación de las imágenes inéditas del operativo en el que fue capturado Ovidio Guzmán López, el hijo del narcotraficante condenado Joaquín El Chapo Guzmán. Estas imágenes inéditas fueron grabadas el pasado 17 de octubre en la ciudad de Culiacán. El video fue presentado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la entrega del informe detallado del fallido procedimiento de captura del hijo del Chapo en Sinaloa. ¿Una explicación tardía? Este es el cuestionamiento que hoy se hace la clase política y la sociedad civil mexicana sobre el operativo de captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y que tuvo lugar el pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Casi 2 semanas después de los hechos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó en conferencia matutina un informe sobre el operativo fallido. Este es el momento en el que las Fuerzas Armadas llegan a la casa de Ovidio Guzmán. Tras acordonar el lugar de la residencia salen una mujer y un hombre, y segundos después, el hijo del Chapo. Angustiada, la mujer pide evitar la violencia e ingresar abruptamente al lugar donde dice hay menores de edad. Sorprendido pero sin oponer resistencia, Guzmán es desarmado y luego puesto contra una pared. Mientras la diligencia avanza, de fondo se escuchan los disparos y el ataque de miembros del cártel de Sinaloa que intentan evitar que su líder sea capturado. No se preocupe. Estamos bien. Estamos bien. Tranquila.
Uno de los uniformados le pide que detenga a sus hombres. Diles que paren todo. La orden fue dada. Ya no quiero que haya desmadre. Sin embargo, la misma no fue atendida. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya desmadre, por favor. El gabinete reveló desde cómo se planeó, cómo se llevó a cabo y cómo culminó el operativo. El Gabinete de Seguridad justificó cada una de las decisiones que terminaron en la liberación de uno de los líderes del cártel de Sinaloa. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, insistió que el operativo fue fallido, pero que esto no es sinónimo de que la estrategia de seguridad ciudadana que inició el gobierno también lo sea. Esos violentos acontecimientos fueron propiciados por una acción precipitada. Cabe reconocerlo con toda honestidad. Merece ciertamente una crítica, pero no así la estrategia general de seguridad. Son dos cosas distintas. Sin afán de justificarnos, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal. En la conferencia, Durazo lamentó la muerte de 8 personas. El secretario aseguró que los uniformados fueron acorralados por miembros del cártel de Sinaloa y si bien se hubiese ordenado responder el ataque, la prioridad en todo momento fue evitar víctimas inocentes. En Culiacán habría sido fácil recurrir a un combate de exterminio sin cuartel ni respeto a las garantías individuales y al final de cuentas habríamos ganado. Pero ¿a qué costo? Tanto el secretario como el presidente afirmaron que era su deber entregar información sobre lo ocurrido en Culiacán y que ahora es deber de la Fiscalía General realizar las investigaciones necesarias en torno al caso. En la misma conferencia de prensa, el presidente de México aseguró que ya no hay guerra contra el narcotráfico. Andrés Manuel López Obrador señaló que no se volverá a poner en riesgo la vida de civiles. Ya no es enfrentar la violencia con la violencia, no es enfrentar el mal con el mal, ya no hay guerra contra el narcotráfico. Ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales. Eso ya se terminó. Es noticia la instalación de una misión para llevar a cabo la auditoría electoral en Bolivia. El equipo que comenzará el proceso en los próximos días estará integrado por aproximadamente 30 personas. De acuerdo con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la auditoría durará 2 semanas. La oposición pide a los manifestantes seguir en las calles hasta que se anulen los resultados que dieron la victoria a Evo Morales en primera vuelta. Nosotros estamos absolutamente seguros que el proceso sea desarrollado con toda la transparencia y será la auditoría que finalmente certifique cuáles han sido, cómo se ha desarrollado el proceso y cuál es el resultado de este trabajo. Por su parte, el opositor Carlos Mesa dijo que no aceptará las conclusiones del informe porque la OEA y el gobierno no lo consultaron. La auditoría acordada entre la OEA y el candidato del MAS no ha consultado ni al país ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el Tribunal Supremo Electoral. Está con nosotros a esta hora Óscar Ortiz, ex candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No. Ahí está en pantalla. Señor Ortiz, una muy buena tarde y bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gusto en saludarlo. Es un gusto, bienvenido. La oposición en Bolivia, de la que usted hace parte, canta fraude. Quería preguntarle, ¿con qué se pueden conseguir los técnicos, las personas que van a estar allí a cargo de esa auditoría que realizará la OEA, el proceso electoral, que podría incluso iniciar mañana mismo? ¿Con qué se pueden encontrar? Mire, nosotros consideramos primero que esta auditoría es tardía porque ya fueron dados los cómputos finales por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y segundo, que aquí el principal cuestionamiento, y que incluso hoy se ha comprobado con un informe de la empresa que proveyó el sistema informático, es que se interrumpió la transmisión de resultados el domingo en la elección y por 23 horas no se dio nuevos resultados en la transmisión de datos preliminares. Y esto ha permitido que hayan miles de actas que no fueron transmitidas y que nosotros creemos podrían haber sido manipuladas en sus resultados.
Por eso consideramos que este proceso, tal cual dijo el informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA, tiene tantas irregularidades, ha perdido tanto la credibilidad, la confiabilidad, que la única solución que existe es realizar un nuevo proceso eleccionario. Ya la ciudadanía hoy en Bolivia se encuentra movilizada, se encuentra protestando de forma pacífica. Lamentablemente, el gobierno del presidente Evo Morales, de una forma irresponsable y temeraria, está movilizando a sus bases políticas para confrontarse con otros ciudadanos, algo que obviamente contradice la misión esencial de un gobernante, que es asegurar la convivencia pacífica. Por lo tanto, nosotros como sectores de oposición hemos rechazado esta auditoría, creemos que ya no tiene sentido y demandamos que, en función de las mismas consideraciones del informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA, vamos a un nuevo proceso eleccionario. Ahora, el presidente dice, yo gané, no tengo nada que perder, que me revisen, invita a la OEA, incluso invitó a Carlos Mesa, que era el candidato de la oposición más opcionado, el que le llegó muy cerca, el que habría de ir a un balotaje, según lo que está pidiendo la oposición. Ahora, si la OEA dice, todo bien, ustedes no van a aceptar, ¿qué viene después en un escenario político y de calle para Bolivia? Bueno, la OEA ya no puede decir que todo está bien, porque el informe preliminar de su misión de observación electoral textualmente dice que los resultados de ese cómputo no son confiables por el cúmulo de irregularidades, de manipulaciones que hubo en el proceso electoral. Y como se ha ido demostrando incluso en los días posteriores a la emisión del informe preliminar de la misión de observación electoral, las manipulaciones fraudulentas de los resultados aún son más evidentes. Y está claro, incluso por el informe que hoy ha presentado un senador, jefe de la bancada de la oposición en el Senado, de que la misma empresa que proveyó el sistema de transmisión de resultados preliminares ha señalado que fue la propia presidenta del Tribunal Supremo Electoral la que les instruyó el domingo del día de la elección a las 8 de la noche cortar la transmisión, e incluso les cortó el acceso a internet para que no se pudieran transmitir más actas. Y en las 24 horas que pasaron hasta que se reanudó la transmisión de datos, hubieron miles de actas que no fueron transmitidas y obviamente solo han sido manipuladas por el Tribunal Supremo Electoral, y ahí está claro que la auditoría pierde sentido, porque en esas miles de actas obviamente se puede fabricar la diferencia por la cual el presidente Evo Morales aduce que habría ganado. Aquí claramente tenemos hoy en el país una situación muy conflictiva, muy peligrosa. Repito, el presidente Evo Morales ha llamado públicamente a sus bases políticas a movilizarse para entrar en las ciudades que tienen paros de actividades protestando contra esta manipulación de la democracia, y esto incluso hace aún más inflamable la situación, especialmente porque quien está promoviendo la confrontación es quien debiera asegurarse la paz en el país, que es el presidente del Estado. Por eso nosotros insistimos que en este momento la única solución política, institucional para Bolivia es la realización de una nueva votación. Señor Ortiz, hay quienes dicen, algunos analistas, incluso periodistas bolivianos, que el solo hecho de haber participado en una elección en la que no debía haber participado, por ejemplo, como candidato Evo Morales, ya ustedes convalidaron el proceso con el solo hecho de participar, sabiendo que tenían todas las autoridades controladas por parte de Evo Morales. ¿Usted qué responde? Bueno, que el no haber participado era habernos resignado a lo que pasó en Venezuela hace ya varios años, cuando la oposición se retiró, se presentó Hugo Chávez y ganó todos los espacios, no solo ganó la presidencia, sino todos los espacios en la Asamblea Legislativa. Obviamente que nosotros consideramos a Evo Morales un candidato inconstitucional, un candidato ilegítimo, pero al no haber participado le abría las puertas para que él consolidase ese régimen autoritario al cual se aferra y busca prorrogarse como de lugar. ¿Las fuerzas democráticas de Bolivia pueden resolver este conflicto solas en este momento? ¿Necesitan la ayuda, el apoyo de la comunidad internacional? Yo creo que es fundamental que aquí haya una participación de la comunidad internacional en la búsqueda de las soluciones, sobre todo porque, como le digo, tenemos un presidente que de forma temeraria y contradictoria con su misión como presidente está promoviendo la confrontación civil, la confrontación entre ciudadanos bolivianos, está movilizando a sus bases políticas para chocar contra los ciudadanos que protestan en las ciudades del país.
y está claro que eso lo que busca es permanecer en el poder a cualquier costo, y claro, es una actitud muy peligrosa que puede provocar mucho dolor en la familia boliviana. ¿Ha instaurado en Bolivia una dictadura de no hacerse un nuevo proceso electoral en su país? Mira, tenemos lo que yo creo ya constituye un régimen autoritario donde solo queda de la democracia una fachada. Ya el ejemplo que usted daba, si tuvimos un referéndum y ganó el no a una nueva reelección y después el Tribunal Constitucional dice que a pesar de eso el presidente puede habilitarse y el propio Tribunal Supremo Electoral lo inscribe como candidato cuando ellos mismos habían organizado referéndum en el cual el no había triunfado y habían registrado, como también lo hizo la misma OEA, que se había rechazado la reforma de la Constitución para una nueva reelección. Está claro que en Bolivia no tenemos pues la independencia de poderes o de los órganos del Estado necesarias para que realmente exista un Estado de Derecho que nos obliga a todos, y comenzando por quienes nos gobiernan, a sujetarnos a la Constitución y a cumplir la ley por igual. Aquí hay unos órganos del Estado que simplemente vuelven legal, si se puede llamar así, lo que el presidente les manda, y en esto no están respetando ni el Estado de Derecho ni la voluntad popular. A pesar de la amenaza que significa el hecho de que el presidente Evo Morales llame a sus fuerzas políticas, a sus bases partidistas a salir a las calles, ¿ustedes van a esquivar esa confrontación o van a seguir plantados en las calles exigiendo nuevas elecciones? Bueno, lo que está haciendo la ciudadanía que hoy clama por democracia es realizar protestas pacíficas, especialmente paros de actividades, como en la ciudad de Santa Cruz, en la cual yo me encuentro y a la cual represento en el Senado, que ya ha cumplido 8 días de paro de actividades. Esto es una medida pacífica. Lo mismo ha pasado en muchas otras ciudades de Bolivia. Y sin embargo, la respuesta del presidente es violenta porque envía a sus bases a atacar, a agredir, ya no solo a amedrentar. Y esto obviamente nos lleva a una situación que se vuelve muy inflamable y muy peligrosa. En esta elección que se vivió, esta cuestionada elección presidencial en Bolivia, fueron a la contienda varios candidatos de la oposición. ¿Fue un error no haberse unido desde el principio para que el voto opositor, el voto contra Evo Morales hubiese sido más sólido? ¿Ustedes lo reconocen? ¿Ahora han hablado sobre eso? ¿Han hecho la reflexión? Bueno, eso hubiera sido lo ideal, pero aquí lo que se está demostrando es que más allá de la unidad de la oposición, lo que hay es un tema de manejo fraudulento de las elecciones, de sumisión del Tribunal Supremo Electoral a los intereses del oficialismo, de falta de independencia de la justicia, de un abuso de poder permanente. Y eso es lo que como ciudadanía estamos reclamando todos quienes estamos en la actividad política partidaria, quienes representan a la sociedad civil y al ciudadano común que de una forma militante se ha sumado a justamente todas estas movilizaciones y por las cuales hoy en los 9 departamentos que conforman Bolivia hay protestas ciudadanas desde hace más de 8 días. Y quiero agradecer a Óscar Ortiz, ex candidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No en Bolivia. Le quiero agradecer, por supuesto, que haya compartido con nosotros estos minutos. Ojalá que todo salga bien y que la democracia pueda permanecer intacta en Bolivia o se recupere desde el punto de vista que se mire. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos Eduardo, y el agradecido soy yo por esta oportunidad. Buenas tardes. Vamos así a la primera pausa para comerciales. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están en pantalla, @NTN24, @NTN24BE, con información focalizada, centrada en Venezuela. Y mi cuenta personal, @CESánchezM. Quédese con nosotros, ya regresamos con más. Twitter ya no ofrecerá espacios para publicidad política pagada. Jack Dorsey, es el CEO de la red social, informó a través de su cuenta que la plataforma eliminará la propaganda en todo el mundo debido a que la compañía cree que el alcance del mensaje político debe ganarse, no comprarse. Según los directivos de la empresa, pagar por el alcance de la publicación elimina la decisión de los usuarios de ver información sobre el tema por elección propia. Dorsey insistió en que la publicidad en Internet es increíblemente poderosa y efectiva. Sin embargo, en cuestiones políticas se puede influir en los votos y afectar la vida de millones de personas.
Avanza en el Congreso de Estados Unidos la investigación que conduciría a un proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. Este miércoles, otros 2 funcionarios del Departamento de Estado declaran ante los investigadores de la causa. La comparecencia se suma a las de otros integrantes del servicio diplomático de la Unión Americana, quienes sostienen que sí hubo presiones desde la Casa Blanca para que Ucrania investigara al precandidato presidencial demócrata Joe Biden. Las declaraciones se dan un día antes de que la Cámara de Representantes de mayoría demócrata abra la votación con la que va a formalizar los procedimientos de la investigación contra el mandatario Donald Trump. Entre tanto, la Casa Blanca volvió a rechazar el trámite legislativo contra el presidente. En un comunicado, la portavoz de la sede de gobierno, Stephanie Grisham, dijo que la oposición está llevando a cabo un proceso no autorizado de destitución sin un debido proceso y que sus declaraciones secretas, turbias y a puerta cerrada son completa e irreversiblemente ilegítimas. México y Brasil encabezan la lista del índice global de impunidad. De acuerdo con el informe divulgado por el Comité para la Protección de los Periodistas, desde 2008 la tasa de impunidad en la nación azteca ha empeorado y los periodistas son los más afectados por la violencia. De al menos 31 asesinatos de trabajadores de la prensa registrados en los últimos años en México, solo una persona en esos casos ha sido sentenciada. Los 13 países que aparecen en el reporte representan una mezcla de regiones afectadas por conflictos y naciones más estables, donde los grupos criminales, funcionarios de gobierno, políticos y otros actores poderosos recurren a la violencia para silenciar los reportes críticos e investigativos. Nos acompaña a esta hora Natalie Sawick, es la coordinadora de programas para América Central y América del Sur del Comité para la Protección de los Periodistas. Allí está en pantalla. Bienvenida, buena tarde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto. ¿Quién es el principal enemigo de los periodistas, de la prensa en la región, a su juicio? Bueno, el principal enemigo de los periodistas es la censura por cualquier forma en donde aparece. En la región, por muchos años hemos visto un patrón de que el principal agresor es el Estado, que comete la mayoría de los crímenes contra los periodistas. Sigue siendo un patrón muy preocupante. Obviamente el Estado tiene el poder de imponer la censura, las amenazas legales y muchas formas de intentar silenciar a la prensa. Sin embargo, también vemos un patrón preocupante y creciente de grupos criminales que amenazan a los y las periodistas que están trabajando en las regiones. Obviamente es algo que aparece muy fuerte en los países que están en la lista de este año, más que todo en México. Usted habla del poder como uno de los principales enemigos de la prensa, de los periodistas. ¿El discurso antiprensa, le pregunto, ha logrado calar en América? ¿Ha surtido efecto? Claramente el discurso y la retórica antiprensa tiene un efecto muy fuerte y muy intencional de desprestigiar a la prensa, que quita la confianza de la gente en la prensa y en los mismos periodistas. Y eso tiene un montón de efectos para cualquier periodista que está caminando por la calle intentando entrevistar a la gente, si la gente no quiere hablar con esa persona. Y también da espacio para campañas de desprestigio, por ejemplo, por redes sociales, que es algo que hemos visto en muchos países de la región, en Brasil, en México, en Guatemala, en Colombia, en casi todos los países. Entonces tiene un efecto como legitimar los sentidos antiprensa y quitar la confianza en los mismos medios. Ahora, ¿la prensa ha perdido credibilidad entre los ciudadanos o por el contrario son un punto de apoyo en distintas situaciones? Yo creo que el periodismo de calidad sí sigue con mucho apoyo en la gente. Es que el mundo quiere información de confianza, quiere confiar en la información y estamos en una época de desinformación, entonces es muy importante que la gente puede creer y puede confiar en los periodistas y los medios. Y cuando presidentes, cuando otros políticos, cuando personas intentan quitarse esta confianza, eso obviamente tiene unos efectos muy preocupantes.
Usted es coordinadora de programas para América Central y América del Sur. Quería preguntarle por el caso de Nicaragua. ¿Se mantiene la presión, la persecución por parte del régimen de Daniel Ortega contra periodistas, incluso contra los ciudadanos? Claro, la situación en Nicaragua es muy preocupante para nosotros. Este índice analiza como los casos más fuertes de violencia mortal contra la prensa. Sin embargo, hay muchos países en donde no tienen unas cifras tan preocupantes. Sin embargo, hay como un estado de censura. Digamos, por ejemplo, en Venezuela, también en Nicaragua, países donde no hay mucha violencia física, donde hay muchos asesinos de periodistas. Sin embargo, el Estado tiene mucho control y mucha censura contra los medios. En Nicaragua han sacado los equipos y también las emisoras de varios medios, también cerrado unos medios por falta de recursos que tienen capturar el mismo Estado. Entonces, hay otras formas de censura y de silenciar la prensa que no son necesariamente asesinar a los periodistas, sino buscar otras maneras un poquito más sutiles para silenciar y controlarlos. Y eso es lo que estamos viendo en Nicaragua en este momento. ¿Cuál es su recomendación para combatir la censura en este momento, sobre todo en el continente? Incluso podemos hablar de que en Estados Unidos también hay, de alguna manera, un ataque por parte del presidente Donald Trump a informaciones, periodistas, periódicos, diarios, medios que de alguna manera no le son afectos. Para combatir la censura, primero lo más importante es seguir haciendo periodismo. Y no solamente los periodistas, sino que la gente, que la audiencia también apoya al periodismo de calidad, que apoya de manera pues económica, pero también de compartir las noticias, de seguir apoyando a los periodistas que están haciendo el trabajo muy importante, que la prensa libre es fundamental para cualquier sociedad democrática. Entonces, para tener democracia hay que tener periodismo independiente y hay que defenderlos. Aparte de eso, es que los estados deberían adoptar medidas para proteger a los y las periodistas, y no solamente para responder a los casos que ya han pasado, donde ya hay un periodista muerto, que hay amenazas, sino como pensar en cómo mejorar la protección para garantizar que los y las periodistas pueden hacer su trabajo de manera libre y segura. En el caso de México, que aparece allí en el índice como uno de los países con mayor impunidad, en el caso de los periodistas, ¿hay organizaciones de comunicadores sociales de la sociedad civil presionando, por ejemplo, para que se llegue a la verdad de lo que ocurrió con los comunicadores que son asesinados en mayor parte por el crimen organizado? Hay muchas organizaciones y muchos periodistas que son muy, muy activos en México. No es por falta de esfuerzos ni solidaridad por parte del gremio periodístico mexicano. Yo creo que hay muchos movimientos para promover la verdad y la justicia. Y cada vez que, pues desafortunadamente, que hemos visto muchos casos este año y el año pasado, pero cada vez que asesinan a un periodista, la gente sale a las calles para pedir que hagan una investigación, que haya justicia. A pesar de todos esos esfuerzos, hay hasta el momento una falta de voluntad política para realmente hacer los cambios que sean necesarios para proteger a los periodistas allá en México. Natalie, agresiones por parte del poder, agresiones por parte del crimen organizado, incluso del Estado, en algunos casos. Quería preguntarle si en algún momento han investigado si, siendo la profesión del periodista una de las más riesgosas de este lado del mundo, ha mermado la cantidad de jóvenes que quieren estudiar periodismo. Bueno, para nosotros solamente enfocamos en el tema de periodistas, entonces es un poquito difícil hacer una comparación a otras profesiones. Sin embargo, en muchos países se considera que los y las periodistas hacen parte de ese grupo de defensores de derechos humanos, que dependen de cómo se define, pero es en algunos países que tienen programas para proteger a defensores de derechos humanos, y eso incluye a periodistas. Entonces, obviamente tiene un papel fundamental que también les expone a un riesgo muy alto. Creo que en muchos países en esa región que el riesgo más fuerte es para la gente que trabaja en temas ambientales. Por ejemplo, los sindicalistas y también periodistas son entre este grupo de personas que están muy expuestos al riesgo físico y también el riesgo de ser amenazados, de ser atacados por su trabajo.
riesgo de muerte, Natalie. Eso es lo más grave que está viviendo el periodismo de este lado del mundo. Es Natalie Sawick, es la coordinadora de programas para América Central y América del Sur del Comité para la Protección de los Periodistas, a quien le agradezco que haya compartido con nosotros aquí en NTN24. Una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes igualmente. Es un gusto. Avanzamos. La ONU emprendió hoy medidas urgentes para garantizar que el próximo mes de diciembre pueda efectuarse la cumbre global sobre el clima, conocida como COP25. Reacción necesaria luego de que Chile renunciara a ser el país anfitrión del evento a raíz de la presente saga de malestar social que sacude a la nación. La Secretaría General de Naciones Unidas dijo a NTN24 que la nación sudamericana seguirá presidiendo el mecanismo de trabajo alrededor de la cumbre, aun cuando no será celebrada en su territorio. Alejandro Rincón tiene el informe. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde de miércoles para todos. Con sorpresa, en el cuerpo diplomático reunido aquí en la sede general de Naciones Unidas se ha recibido la decisión del presidente Sebastián Piñera de que Chile no sea el país anfitrión de la próxima cumbre global sobre el clima prevista para el principio del próximo mes de diciembre. Una determinación que fue comunicada telefónicamente a primera hora de hoy por parte del jefe de Estado de los chilenos a el jefe de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres. Sobre este asunto en particular se pronunció el portavoz de la jefatura de este organismo internacional, quien por una parte dijo que a pesar de esta circunstancia, Naciones Unidas respeta la decisión del gobierno chileno. Bueno, yo creo que los arreglos deben ser establecidos, basados en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y van a estar en diálogo para ver cuáles son los mejores arreglos. A pesar de esta circunstancia, hay un protocolo que debe tenerse en cuenta alrededor de este tipo de circunstancias, dado que no es del todo una situación sin antecedentes. Chile puede seguir siendo el director o llevar, digamos, la batuta de esta conferencia global sobre el clima, aun cuando no necesariamente esté desarrollándose el evento en territorio chileno, algo que fue confirmado por el portavoz encargado del secretario general. En este momento, Chile va a continuar sirviendo como presidente de la 25ª sesión, así que el liderazgo que han estado proveyendo en los meses pasados va a continuar. La pregunta realmente es, ¿dónde podremos tener un recinto aceptable? Pues para bien o para mal, la Organización de Naciones Unidas ha tenido que emprender desde ahora esfuerzos urgentes con el objetivo de establecer una nueva sede. El organismo internacional no descarta que de todos modos siga teniendo lugar en algún país de América Latina. Se espera próximamente que las consultas con los países, con los integrantes del sistema de la ONU, pues pueda anunciarse próximamente quién entonces albergará esta conferencia global sobre el clima que, de nuevo, como lo reflejaban esas declaraciones que ustedes acabaron de ver, seguirá siendo liderada por Chile, pero estará en otro punto tal vez del continente americano. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Hasta pronto, Alejandro. Buena tarde para ti. 3 muertos y 9 heridos dejó un tiroteo en la ciudad de Long Beach, en California. Según testigos, se escucharon al menos 20 disparos en una fiesta de Halloween. La policía informó que las víctimas mortales son 3 adultos. Los heridos fueron trasladados a centros médicos locales. Por el momento, las autoridades no han realizado ninguna detención relacionada con el ataque armado. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reveló cifras de menores detenidos sin sus padres en la frontera con México. Durante el año fiscal 2019 fueron arrestados 76.020 menores, en su mayoría procedentes de países centroamericanos. Esta cifra establece un nuevo récord que supera la oleada que se registró en 2014 durante la administración del presidente Barack Obama. Y antes de ir a la pausa, Facebook anunció que desactivó varias cuentas vinculadas a un aliado del presidente ruso, Vladimir Putin, orientadas a lanzar una campaña de... Carlos Eduardo, gracias como siempre por el contacto. Felipe González se encuentra con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por atendernos. Siempre es un gusto tenerle. Y yo comenzaría preguntando sobre todo... tomando en cuenta lo que escuchamos el día de ayer en el conversatorio, Venezuela, presidente, sigue siendo
una amenaza para la región? No, sin duda. Yo creo, sigo creyendo, que en este momento es la principal amenaza regional. Y digo, más allá de las intenciones perversas que pueda tener el régimen de Maduro. O sea, el fenómeno como tal, la tragedia venezolana, esta especie de éxodo bíblico de una parte importante de su pueblo, eso es un fenómeno que desestabiliza la totalidad de la región. Y no hay ningún elemento de comparación, porque cuando hablan de la vivencia cubana, no se dan cuenta de que Cuba es una isla. Por mucho que la tragedia migratoria y es que Venezuela no es una isla. Venezuela está en el corazón de Sudamérica. Tiene miles de kilómetros de frontera. Y ese éxodo bíblico, más las implicaciones que tiene esto de destrucción sistemática de un país, convierten a Venezuela en el corazón de Sudamérica. Entiéndame bien lo que le digo. Venezuela es hoy un estado fallido, donde hay un gobierno que no, aparte de que sea tiránico, no controla el territorio. El territorio está en manos de mafias criminales de distintos signos. Por lo tanto, un Estado fallido que produce además una expulsión de 4,5 millones, 5 millones, 6 millones serán de venezolanos, esta es la mayor crisis regional de América Latina. ¿Tenemos conciencia de eso? Yo creo que no. Ahora, si no hay conciencia de la tragedia que eso significa, ¿cómo manejarlo dentro de la región? Es decir, usted está viendo el éxodo como una amenaza y como lo ven los gobiernos de América Latina. No, como no digo que sea una amenaza, es un factor de desestabilización. Claro. Por mucha generosidad que hasta ahora ha habido, por mucha generosidad de acogida que haya, en términos demográficos y en términos de desarrollo, la absorción de esa masa humana, demandándolo todo, plantea un problema de estabilidad, de verdad, para esos países. No digo que sea una amenaza, al contrario, ¿cómo van a ser una amenaza estos pobres que buscan la supervivencia? Es que yo lo he vivido varias veces por ahí en Oriente Medio, cómo huían de Irak, cómo huían de Siria, y un país como Jordania, un país de 5 millones de habitantes, ha llegado a tener más de la mitad de la población de refugiados. Entonces, lo que digo no es que no son una amenaza, no, puede haber criminales enviados como ocurrió con el Marielito. Claro, infiltrados, sí. Pero claro, el 99,9% de estas criaturas están desesperadamente buscando la supervivencia. Ahora, ¿cómo manejar esta circunstancia que puede llevarse por delante la economía de países como Colombia, Perú, Ecuador? ¿Cómo darle un manejo? ¿Tendría que ser un manejo integral? Sin duda. Tiene que haber un compromiso muy claro de acuerdos entre los distintos países de la región, para empezar, para que haya una política coordinada, iba a decir común, que es mucho decir coordinada, para que los comportamientos no sean comportamientos distintos. Vean que llegan gente caminando miles de kilómetros, eso sí se refleja en lo que decían en la Unión Europea el otro día en la reunión, ¿no? Miles de kilómetros caminando sin ninguna documentación. Claro, si a alguien se le ocurre decir, usted tiene que tener una visa para pasar, y dice, oiga, pero ¿a quién le pido una visa? ¿A quién le pido un documento? Si vengo huyendo del terror de una tiranía. Lo primero en cuanto a organización interna, pero eso es completamente insuficiente. Tiene que haber una solidaridad internacional claramente marcada, desde Naciones Unidas con ACNUR hasta los países desarrollados, la Unión Europea y Norteamérica en su conjunto, tienen que volcarse para ayudar, para hacer una ayuda humanitaria seria y consistente a los países de la región. Miren, hay poca información, o por lo menos poca sensibilidad. 6.000 millones de euros se le daban a Turquía, es un acuerdo europeo, por acoger a los refugiados sirios que llegaban a Grecia. ¿Se imaginan? Ahora he estado viendo las cifras. El orden de magnitud para América Latina
es que debería volcarse sobre esa parte del continente una ayuda. Me conformaría con que fuera semejante, pero por favor, no es posible que crean que estos países van a soportar sostenidamente. ¿Por qué la diferencia, presidente González? O sea, ¿por qué esa diferencia? En lo que hay para un refugiado en Europa y por qué la diferencia hacia un refugiado, porque ya los venezolanos son refugiados, indudablemente. No, vamos a ver, no da la impresión de que uno en este sentido dice que la reacción europea ha sido más, comillas, generosa. No es verdad. El fracaso de la política migratoria europea pone en entredicho los propios valores de la Unión Europea, porque no es que se hayan gastado 6.000 millones de euros para darles acogida en los 27 países de Europa, no, se han gastado 6.000 millones de euros para entregárselos a Erdogan y a Turquía, que Turquía haga de tampón y recoja esos refugiados. No es lo mismo. Por tanto, me gustaría que no me confundieran. Yo no estoy alabando la política europea, que ni siquiera sé cómo criticarla porque no existe una política migratoria y una política de asilo del conjunto de los países. Eso ha desaparecido. No. Lo que hago es llamar la atención de los países en desarrollo sobre la tragedia de características bíblicas que vive Venezuela y por extensión, por contagio, toda la región latinoamericana. Sí, y siendo, digamos, ese éxodo de proporciones bíblicas, como usted lo señala, ¿por qué la región no ha podido ni siquiera tomar medidas de tipo migratorio en conjunto? Respetando, por supuesto, que cada quien tiene autonomía, autoridad para manejarlo como quiera, pero siendo un problema que los afecta a muchos países por igual, ¿por qué no encararlo de una manera conjunta? Otra vez quiero romper una lanza en favor de la solidaridad, de la capacidad de acogida, del comportamiento humanitario con los que llaman, y yo creo que lo llaman desde el corazón, hermanos venezolanos. Esto se ha producido en la región. Incluso hubo algunos acuerdos regionales que después se han ido poniendo en cuestión por la magnitud del problema para coordinar esas políticas. Hay un primer país afectado a mucha distancia de los demás, que es Colombia, cosa que todo el mundo comprende. En Colombia no se quedan, en Colombia siguen la ruta, algunos van para Brasil. Debo decir, en proporción son los menos, no solo por la distancia que hay a Brasil y cómo se atraviesa eso y por la densidad de población en la frontera y tal. La ruta más nutrida, para entendernos, la ruta terrestre, va de Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú, de Perú a Chile. Había acuerdos que se tratan otra vez de reordenar y restablecer. Los acuerdos empiezan a quebrarse en el momento en que se produce, en la percepción de los responsables políticos, un desborde del problema. Y el desborde del problema lo siente Lenín Moreno en Ecuador y empieza a intentar ordenar eso y a poner unas trabas de imposible cumplimiento. Por lo tanto, de nuevo hay que coordinar toda la política migratoria y de frontera. Yo creo que hay buena voluntad para coordinarla. Además digo, ¿cuántas veces he dicho esto? No es un problema ideológico. Este es un problema humanitario. Es un problema de derechos fundamentales. Me da igual cómo piense uno o piense otro. Tiene que enfrentar el problema desde ese punto de vista. Ahora, hay conciencia, usted decía, me parece que no hay la conciencia suficiente en la región, pero ¿hay conciencia a nivel mundial de la solidaridad o el apoyo que necesita la región para afrontar este éxodo? No la hay. Pero el que no haya conciencia regional no es lo que he dicho yo. El comportamiento, al día de hoy que estamos hablando de la región, el comportamiento latinoamericano respecto del drama humanitario, podemos analizar la política, sería otra cosa, del drama humanitario venezolano, el comportamiento de la región
a mi juicio, es desde el punto de vista de los valores de los derechos humanos y del derecho humanitario, es muy superior moralmente al que tuvo Europa desde 2015 hasta ahora. Por tanto, no nos engañemos, porque Europa sirve de referente, y en parte con razón, para muchas regiones del mundo. Digamos, son los países con mayor cohesión social, con mejores servicios, etcétera, con una tradición de estado del bienestar, con un gran nivel de renta a pesar de la crisis, etcétera. No. El comportamiento en este tema de la región latinoamericana, sudamericana, es un comportamiento muy superior en términos éticos, morales y de derecho internacional al de Europa. No nos engañemos. Ahora, ¿es suficiente? Ante el desborde van a tener que seguir coordinando. Vamos a ver, Colombia no podría resistir convertirse en un país tampón para todo lo que va a salir de Venezuela, porque mientras dure Maduro, que ya debe estar podrido, no Maduro, mientras dure, cada mes que dure ese tirano, habrá decenas de miles de venezolanos expulsados de su propia patria. Ahora, vayamos a lo político en Venezuela, presidente. Hace 9 meses, en enero, había quizás otra perspectiva, había quizás la esperanza de una solución, de que las cosas iban como más rápido. 9 meses después, por ejemplo, del interinato de Juan Guaidó, la percepción no es la misma. ¿Qué pasó? En estos debates puse un ejemplo histórico, que ahora estamos en el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que el régimen está deshecho. Realmente se sostiene sobre las bayonetas de una cúpula que está inexplicablemente en términos históricos en complicidad con un gobierno tiránico y corrupto. Pero sobre eso se sostiene. Pero dentro del propio régimen hay multitud de divisiones y de fracturas. Y un país que se ha convertido, repito, en un Estado fallido. La estructura de poder de Venezuela, dictatorial y tiránica, tiene la fragilidad de que no controla su propio territorio. El territorio es territorio de mafias, es territorio de organizaciones criminales y hacen lo que les da la gana. Por tanto, el régimen está acabado. Después hay esta pasión que comparten todos los medios de comunicación. Le pondré un ejemplo. ¿Se acuerda cuál fue la llamarada de la primavera árabe? Piénsenlo. De pronto un muchacho que se inmola delante de una comisaría en Túnez y el mundo entero habla de la primavera árabe como la gran revolución democrática que se esperaba, que no sé cuánto, tal. Y a los 4 meses el mundo entero hablaba del otoño. No de la primavera, del otoño, del invierno. Y por favor, los procesos históricos son distintos. Entonces, yo creo que se ha anunciado este año, pero también el año pasado y el anterior, y aquel año del revocatorio, y tantos. Yo no me quiero entrar en detalles porque Maduro empezó su golpe de Estado en diciembre de 2015. No, como decía ayer el presidente Pastrana, no fue con la convocatoria de la constituyente o prostituyente, que le decimos a algunos. Fue en diciembre de 2015, cuando pierde el poder de la asamblea derrotada, antes de que ocupe el poder la nueva asamblea, con 2/3 de representación, cambia la Corte Constitucional, se queda con los tribunales de justicia. Amarra el Consejo Nacional Electoral, limita la capacidad de la Asamblea de controlar, de vigilar el comportamiento del Banco Central de Venezuela. Cambia las reglas de juego empieza a anular al órgano de representación de la soberanía popular, que es la Asamblea Nacional. Y así con un largo etcétera, sin olvidarse de que el Estado Amazonas, en ese Estado fallido, lleva sin representación parlamentaria desde 2015.
ni siquiera han vuelto a convocar elecciones. Por lo tanto, yo no quiero entrar en detalles porque es verdad que el público se pierde en los detalles. Incluso cuando hablo con los venezolanos en el exilio o con muchos de los amigos, me dicen, pero bueno, tú sigues demasiado de cerca lo que pase. Digo, sí. Cuando era presidente de gobierno, pues ejercía de director general porque me leía todos los papeles y tenía toda la información, me sentía más seguro. Por tanto, sí es verdad, tengo mucha información sobre eso. Entonces, ¿qué errores se cometen? Yo nunca he estado en contra de que alguien se siente en una mesa a negociar, aunque sea con el diablo, ¿eh? He estado en contra del diálogo que se ha propuesto tantas veces por parte de Maduro para ganar tiempo, no para llegar a acuerdos, para ganar un tiempo que Venezuela no tiene. Entonces le he dicho muchas veces a mis amigos de la oposición, de uno y otro, si no me da igual, he dicho, el problema no es sentarse en una mesa o no, el problema es saber para qué se sienta uno. Si uno tiene claro para qué se sienta y qué es negociable y qué no es negociable, el reconocimiento de la Asamblea Nacional elegida por los venezolanos no es negociable. La libertad plena de presos políticos, esta no es negociable. Los derechos no se negocian. Venezuela tiene una ventaja respecto de las dictaduras que nosotros hemos vivido, que tiene un órgano institucional, la Asamblea Nacional, que representa realmente la única soberanía democrática y libre que queda en Venezuela. Ahora, ¿se cometen errores? Sí. Muchas veces se ha cambiado de estrategia. Muchas veces ha habido fracturas que ha aprovechado el régimen en la oposición. El régimen ha sido capaz de elegir hasta los candidatos que se le van a oponer en una elección, mientras que otros rechazaban la elección o la falsa elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Cuando se produce la elección presidencial. Entonces no hay una línea, primero no hay una línea estratégica permanente, que se sepa dónde están los límites, qué es lo que hay que negociar. Por eso a mí a veces me desespero y digo, como ayer repetí, mientras Maduro esté en el poder, no habrá elecciones libres. En eso sí pueden creer a Maduro. En todo lo demás miente compulsivamente. Pero en eso, mientras yo sea presidente, no convocaré nunca más unas elecciones que vaya a perder. Esto es así. Ahora, ¿qué pasa? A mí ya me pone muy nervioso que me anuncien el día D y la hora H de la caída del muro. Porque viví la caída del muro y nadie sabía cuándo y cómo se iba a producir. Y además, para colmo, esta imagen espero que se le quede a usted, el muro no se cayó. El muro no lo derribaron las potencias internacionales. El muro lo echó abajo la gente. La gente trepó por el muro y se acabó el muro. Por tanto, hablamos de la caída del muro, pero por Dios santo no se cayó. Eso es, lo derrumbó la gente, por cierto. Mientras que los responsables políticos, entre ellos yo, lo veíamos en televisión. Por tanto, atención, no me anuncien más el día D y la hora H, no. Sigan la presión exigiendo un concepto de libertad que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con el Estado de Derecho, que tiene que ver con la protección de los derechos humanos. El grito de libertad es un grito que engloba todo lo que digo. Ahora, presidente, cerremos con esto. No se anuncia el día D, la hora H. El muro en Alemania lo tumbó la gente con mucho esfuerzo. Pero los venezolanos hemos hecho tanto. Y un sacrificio así de hemos marchado, caminado, gritado, presionado. Y a ratos hasta hay quien piensa que ya ni van quedando venezolanos adentro para tumbar el muro. Sí, y a veces los venezolanos
nos llenamos de desesperanza, porque pensamos que esto es como la historia sin fin, aunque los procesos históricos, concuerdo con usted, tengan otro tiempo. Tiene razón y además muchos de los luchadores han tenido que irse del país, pero quedan otros muchos y la semilla está y surgirá más en la fundación de Kennedy, de la heredera de Kennedy en Grecia, digo porque casi siempre la anécdota, sobre todo en televisión, lleva a la categoría. Me pidió nos tenemos que ver para hablar de Venezuela, cómo lo ve y tal. Y en aquel momento, que era uno de los momentos en que había habido una gran subida de adrenalina y de pronto había habido una bajada en vertical, con este carácter de cohete que tiene el mundo caribe, ¿no? Sube con fuerza y cae a plomo, y sube otra vez con fuerza y cae a plomo. Es así, ¿no? Y me preguntaba algo que me va a ayudar a recordar el nombre. Me decía, ¿cómo lo ves? Digo, para mí, el héroe de la resistencia es este muchacho que sale con el violín a la calle, lo detienen, lo torturan, le rompen el violín, que es como romperle el alma, y cuando sale de la prisión y de las torturas, vuelve a la calle con su violín. Nada más peligroso para un tirano que un muchacho con un violín en la calle que no se doblega. Ese es mi héroe. Se quedó mirándome con una sorpresa, pero con gratitud. Dice, entiendo. No, en Venezuela no van a matar el afán de libertad. Amenazan, torturan, hacen de todo, desapariciones, van a por las familias, siembran pruebas falsas para castigar a los presos y a la familia. Todo es un horror y no quiero extenderme en eso, porque el que no lo ve, y hablo de todos, el que no lo ve es porque no quiere verlo. No porque no se dio cuenta, no. Es que simplemente tiene lo que llamo ceguera voluntaria. El que no ve que ha habido más muertes violentas muchos años en Caracas que en Damasco, en plena guerra, el que no quiere ver es responsable por omisión o por complicidad. Que se ponga en el grupo que quiera. Dice, no, yo por omisión. Pues yo miraba para otro lado. Pues no quería ver. Y otros por pura complicidad. Por tanto, vamos a ver, yo no quiero, le pido por Dios a Guaidó y a la oposición que no me señalen más día D y horas H. No, que siga la presión interna y que la presión internacional no afloje, que también va así, ¿verdad? Arriba y abajo, desde la potencia inicial del Grupo de Lima hasta lo que hay ahora de una cierta ambigüedad de dejar pasar, hay una distancia. Tiene que recuperarse una política seria de sanciones a las que no deberían temer los revolucionarios, ¿no? Los revolucionarios sí, pero los revolucionarios no. Porque que congelen las cuentas de un revolucionario no le debe afectar en nada. ¿Qué cuentas va a tener un revolucionario? Ahora, que congelen las cuentas de estos ladrones y no los dejen viajar y moverse, que traten de recuperar parte de lo que se han robado para la reconstrucción de Venezuela, esta es una obligación de los demócratas. No les pongo color, que las cosas me hacen sufrir, es que cuando gana un antidemócrata de derecha, parece menos grave que cuando gana un antidemócrata de izquierda. Son la misma pena. Los autoritarios son autoritarios. Los que no respetan los derechos de los demás, me da igual con qué bandera lo hagan. Por eso a veces me siento incómodo. Dicen, no, miren, donde hay elecciones limpias yo felicito. El resultado, el que decidan los ciudadanos. Claro. No el que decida yo. Que algún resultado me gusta más por proximidad que otro, claro, pero como yo no voto, lo que quiero es que se garantice que haya libertad. Claro. Presidente González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado.
Bien, vamos a agradecer a Idania Chirinos, nuestra directora de contenidos, también directora de este programa, con esta entrevista que nos ha brindado desde la ciudad de Miami con el expresidente del gobierno español, Felipe González. Y la Asamblea Nacional de Venezuela suspendió la sesión que estaba programada para este miércoles en la que se pretendía debatir la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. La decisión se da luego de que los representantes del régimen de Maduro no asistieran a la cita. En la capital venezolana, en Caracas, está Luis Laya con la noticia. Hola, buenas tardes. En Venezuela la bancada madurista volvió a faltar al Parlamento Nacional, esta vez cuando se debatiría la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, un debate que fue aplazado desde este martes precisamente para que ellos pudiesen hacer alguna postulación. Desde el gobierno encargado de Juan Guaidó y desde la presidencia del Parlamento venezolano han señalado que nuevamente han faltado porque no están de acuerdo y no están dispuestos a garantizar los derechos al pueblo. Esa fue la actitud que nos trajo a esta crisis y a esta emergencia humanitaria. La bancada madurista nuevamente no se presentó al debate sobre la designación de los nuevos rectores del Poder Electoral, lo que el Parlamento venezolano calificó como la demostración de que no son partícipes de la democracia. Estos vagos hoy tienen las sillas vacías de nuevo, cuando tienen la responsabilidad de darle la cara a Venezuela, cuando tienen la responsabilidad de votar para que el país tenga de nuevo las leyes y las instituciones que requiere la democracia, se ausentan cobardemente. Esta sesión convocada para el miércoles será la continuación del debate del pasado día martes, cuando el Parlamento se declaró en sesión permanente para dar un plazo al régimen de postular diputados a la comisión preliminar que elegirá al nuevo Poder Electoral. Ellos lo saben, ayer lo decían, hablaban de soluciones, de que está entacado, de la emergencia, de que hay que solucionar. Pero queda claro entonces que no se ponen de acuerdo. Para la fracción 16 de julio, esta actitud de la bancada madurista demuestra lo que ya aseguraban varios de sus voceros este día martes, que quieren designar al CNE por omisión legislativa, es decir, a través del Tribunal Supremo de Justicia que controla Nicolás Maduro. ¿Quién va a creer en este país en un Consejo Nacional Electoral designado desde una instancia tribunalicia cuestionada, que no tiene credibilidad, que no tiene legitimidad? Ante esta maniobra del régimen, Guaidó aseguró que no habría ninguna validez en unas posibles elecciones, a menos que cumplan con las condiciones y garantías adecuadas, como por ejemplo la reinstitucionalización del país. Insistir por la ruta de abandonar los espacios legítimamente del pueblo, ya sabemos a la emergencia que nos trae. Luego de no presentarse la bancada madurista, desde el Parlamento Nacional han convocado para el próximo martes, retomarán este punto. Han instado a todas las fracciones políticas dentro del Parlamento a que postulen a sus diputados que integrarían la comisión que designará a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Hasta pronto, Luis, gracias. Buena tarde para ti, por supuesto, en la capital de Venezuela, en Caracas. Se cumplió el paro de enfermeras en al menos 20 estados del país, en Venezuela. Más de 10.000 de estos profesionales decidieron paralizar sus actividades en reclamo a las reivindicaciones salariales y las malas condiciones de los hospitales. Las madres de los pacientes del Hospital de Niños JM de los Ríos apoyaron la protesta y denuncian que no solo los afecta por la falta de medicamentos que hay en la mayoría de los centros hospitalarios del país, sino que hay hambre dentro y fuera de los centros de salud. Este es un informe de nuestro periodista Oliver Fernández. Conocimos el caso de Nelly Pineda. Su hijo debe mantener una fístula transesofágica hasta que sea operado. Le suministra los pocos alimentos que consigue a través de una cánula hacia el esófago. Ni el hospital ni ella tienen cómo alimentarlo correctamente. Sueño, de verdad. Yo sueño que mi hijo vuelva a comer. Muy duro para una madre que un niño te pida comida y que tú no le puedas dar. Muy duro. Los médicos me exigen que le dé carne, proteína. ¿Cómo hago yo? El niño de Nelly tiene 9 años, solo pesa 13 kilos, desea salir del país, teme que su hijo pase a la lista de fallecidos a causa de la crisis. No sé qué hacer, pido que Maduro se apiade de nosotros, que se apiade de los niños, que nos están matando a los niños. Dios mío, porque tuvo que ser así. Estoy obstinada, es duro. El niño debe ser operado de inmediato. Esa es la lucha de Nelly desde hace 3 años. Desea que su hijo pueda alimentarse como un niño normal. Para que mi hijo no sufra más de infecciones. Él tiene hambre, él llora por comida. Cuando me descuida, se come las cosas. ¿Qué se come?
arepa, lo que consigue. Inmediatamente hace las neumonías. Él ya no quiere ni comer por ahí, que esto se acomode, que me puedan operar a mi hijo, para yo darle una arepa, para yo no darle agua de sopa, agua de verdura. La protesta de las enfermeras no solo es en reclamo a medicamentos. Señalan que la crisis ha llegado al extremo. Es hambre lo que se vive dentro y fuera de los hospitales. El gremio de enfermería le dice al país que esta es una protesta de hambre. Los estudiantes de medicina dicen basta de politiquería. De que de verdad tenemos una condición grave, de que los pacientes son venezolanos y se están muriendo día a día y que ya basta de politiquería. Los médicos, las enfermeras y los empleados de los distintos centros asistenciales del país asisten a sus puestos de trabajo solo por vocación, por humanidad. Es lo único que los mueve. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Hacemos una nueva pausa para comerciales aquí en la tarde. Por ahora los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y por supuesto la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. Un año tras las rejas, la dirigente que fue considerada por un tiempo como la mujer más poderosa del Perú, ya cuenta 12 meses de los 18 de arresto preventivo. Keiko es investigada por lavado de dinero, por supuestamente blanquear 1,2 millones de dólares en donaciones ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrecht, cargo que ella ha negado siempre. La opositora quedará libre el próximo 30 de abril del 2020 o incluso antes, si el Tribunal Constitucional acoge un recurso de amparo presentado por su hermana Sashi, lo que puede ser anunciado en cualquier momento. Pero Mario Vargas Llosa, el político, quiero decirle que no le tengo miedo. Nos acompaña a esta hora Luis Núñez, es analista político. Muy buena tarde, bienvenido a NTN 24, es un gusto. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Es un gusto. ¿Qué se dice de ese recurso de amparo que introdujo la hermana de Keiko Fujimori? Recordemos que en principio fueron 36 meses, luego la Corte rebajó el periodo que estaría Keiko Fujimori en prisión a 18, pero como decía, cuando le daba paso, en cualquier momento se decide sobre este amparo y podría quedar en libertad. ¿Qué se dice en el Perú sobre este particular? Parece que la división de votos en el Tribunal Constitucional, normalmente de los 7 magistrados, 3 estarían a favor y 4 estarían en contra. Esa es la especulación que tenemos acá en las paredes del tribunal en Lima. La salud de la señora Fujimori también se ha deteriorado. Y en mi particular opinión como analista político, yo creo que se ha abusado de la figura de la prisión preventiva, porque la prisión preventiva precisamente es una herramienta de trabajo para que los fiscales en un breve periodo puedan reunir las pruebas para una acusación fiscal. La señora Fujimori ya ha cumplido 1 año en la cárcel y de ninguna manera hay una acusación fiscal en ciernes. O sea, hay una gente que la apoya, otra que defenestra de su posición, pero 1 año presa sin que haga acusación fiscal es como demasiado. ¿En cuánto tiempo podría conocerse si va a haber o no una acusación? Es decir, cuando ella salga en libertad, ¿ya se va a tener una decisión sobre el juicio o no? Sí, se supone que en las próximas semanas el magistrado ponente a cargo de este asunto, que casualmente coincide con que es el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Blume, tendría que presentar a sus colegas la ponencia y que ellos en votación de sala plena lo decidan, pero ha tardado demasiado. El propio presidente Fujimori, que está preso y enfermo, se ha intercambiado cartas con su hija porque dice que precisamente este ambiente familiar de tener la hija detenida, de que él esté preso y enfermo, de que el otro hijo, Kenji, no se hable con la hermana, esta angustia de un señor muy mayor de edad ha deteriorado mucho su salud y su ánimo. Claro, del otro lado, este es el drama familiar. Del otro lado tenemos el asunto que, como usted dijo, Carlos Eduardo, estamos hablando de más de $1 millón, muchos de ellos que se presume vienen de Odebrecht y que tienen que ver con este lavado de activos para introducir dinero sucio a la campaña electoral. Como usted sabe,
las campañas electorales en la mayoría de nuestros países son muy caras y a veces los partidos recurren a testaferros, a entradas ilegales para lograrlo. Pero el hecho es que la señora lleva un año presa y todavía las pruebas no se terminan de concretar. Es decir, no hay suficientes elementos en este momento por parte de la justicia para mantener en prisión a Keiko Fujimori, es lo que le entiendo. O por lo menos que pruebe la acusación. Entonces, claro, Carlos, entonces pudieran haberle dado, por ejemplo, casa por cárcel, para que ella estuviera en casa, aceptara todas las investigaciones que haya que hacer y estuviera con sus hijas pequeñas, que llevan más de un año sin tener a su mamá en su casa. Ahora, yo sé que la delincuencia, sea de alto rango o de bajo rango, hay que combatirla, pero aquí importa mucho que los fiscales apuren las pruebas y hagan la acusación fiscal, porque si no, más que una prisión preventiva, se está convirtiendo esto en una impunidad. Bien, usted lo decía muy bien, la familia Fujimori ha vivido, por supuesto, la prisión de Alberto Fujimori, expresidente del Perú, fundador del partido Fuerza Popular. Ahora está en prisión la líder de este partido, la líder actual, que es Keiko Fujimori, quien estaba en el Parlamento. Se ha enemistado Keiko Fujimori con su hermano Kenji. De hecho, el padre, Alberto Fujimori, desde prisión en estos días, recientemente el 28 de octubre, tengo entendido, envió una carta al partido porque eso está afectando la unidad incluso de la organización política como tal. Se vienen elecciones legislativas si todo marcha así en el Perú como va hasta ahora, porque también hay una decisión que debe tomar la justicia peruana sobre un recurso que ejerció el Parlamento o los miembros del Parlamento, pero se vienen elecciones, si todo marcha así, el próximo 26 de enero, tras la disolución del Congreso que decretó el presidente Martín Vizcarra. El partido Fuerza Popular, con Keiko en prisión, con Alberto Fujimori en prisión, Keiko no se habla con su hermano, ha mermado, ha perdido la fuerza. Ha perdido algo de fuerza, pero no tanto como algunos sectores pudieran pensar, porque en una encuesta, un estudio de opinión que salió la semana pasada, se coloca a Fuerza Popular como el segundo partido que sería más votado en las elecciones del 26 de enero. Si la señora Keiko Fujimori, después del 30 de abril del próximo año, resulta absuelta de los cargos que le presentó la justicia en su contra, podemos ver un renacer de la figura de Keiko Fujimori de cara a las presidenciales, a las próximas. Sí, Carlos Eduardo, coincido con usted. De paso, otros estudios de opinión han señalado que acá se hace un estudio de opinión para ver quiénes son los personajes más poderosos del país, y la señora Fujimori aparece casualmente, aún estando presa, como la figura femenina en política más importante del país. Y aquí hay un sentimiento arraigado, más que de una organización política como tal. El fujimorismo, yo siempre digo que es un sentimiento. Yo viajo por cuestiones académicas a todo el país. Cuando voy a un pequeño pueblo y una persona se me presenta como fujimorista, no me habla tanto del partido. Me habla de un chinito, ellos le llaman chinito, a pesar que él es de origen japonés, que alguna vez bajó en un helicóptero y le dijo a la señora pobre: te voy a construir un colegio, te voy a construir un centro de salud, y a los 6 meses tenía el centro de salud y tenía el colegio. Ese es el sentimiento que envuelve aparte del fujimorismo. Por supuesto, el señor Fujimori, en compañía de Montesinos, cometió muchísimos errores y por esos errores está pagando la cárcel. Bien, el Perú, en este momento, frente a las gestiones que ha hecho el presidente Martín Vizcarra en contra de la corrupción, el haber cerrado el Congreso, parece que de alguna manera tiene el apoyo de los peruanos. ¿Usted cómo lo ve? Es correcta su apreciación. Más del 75% de los peruanos apoya que el presidente haya disuelto el Congreso. No lo cerró, lo disolvió en base a un artículo constitucional. Y hoy, en horas del mediodía, su primer ministro, porque acá tenemos la figura del primer ministro, ha presentado las pautas de gobierno que van a regir de acá hasta el 28 de julio, cuando el presidente entregue el mando. Estamos hablando del 28 de julio del año 2021. Para esas elecciones no se puede presentar Martín Vizcarra, ¿no? Tengo entendido que no se aprobó la no continuidad, en este caso, la no reelección. Lo ha dicho de todas las formas habidas y por haber. Él dice que ni siquiera un día más en Palacio. El 28 de julio a mediodía entregaría la banda presidencial a quien lo vaya a suceder. ¿Qué va a pasar con Martín Vizcarra futuro?
es posible que quiera volver a ser candidato si ese día entrega bien las cuentas de la nación y una labor cumplida. ¿Y él puede aspirar a la presidencia nuevamente? ¿Puede aspirar en el año 2026? Claro que sí. Bien. Bien, vamos a agradecer porque se deja un periodo de por medio intermedio para cualquier reelección. Claro, es como un receso que se le pide. En este caso, así pasaba en Venezuela, por ejemplo. No podía ser antes de que llegara Chávez al poder, inmediatamente, pero si pasaba otro periodo presidencial, podría esa figura, ese dirigente político, aspirar nuevamente a la presidencia de la República. ¿Hay estabilidad política en este momento en el Perú? Sí, las cuentas de la nación van bien. Se le ha dado un jalón de orejas a los ministros para que de alguna manera aceleren la ejecución en el último trimestre del año y gasten dinero que todavía está ahí pendiente. Pero la situación en comparación a otros países de América Latina es una situación más o menos estable. Estamos creciendo al 3.1%, que está por encima de la media del país. Y la reflexión que usted hizo sobre la no reelección es así. Acá consideran que en la Constitución un periodo intermedio estaría bien y no como ha hecho el señor Evo Morales o como se ha hecho en Venezuela, que son esas reelecciones eternas que no conducen a nada bueno. Reelecciones indefinidas, así marchan esos pueblos en Bolivia y por supuesto en Venezuela. Quiero agradecer a Luis Núñez, analista político peruano, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Es un gusto. Carlos Eduardo, aprovecho para decirle que felicito a Idania por esa magnífica entrevista que tuvo con Felipe González. Cómo no, le hacemos llegar por supuesto su felicitación. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un gran saludo. Un abrazo. Última pausa aquí en la tarde y ya regresamos. En Ciudad de México, un grupo de vecinos en un barrio al sur de la capital mexicana inició los festejos del tradicional Día de los Muertos, pero de una manera muy particular. Vean ahí en pantalla. Llamando la atención de las autoridades, de una forma muy creativa instalaron una calavera gigante para tapar los huecos de una calle. El monumental esqueleto, que parece salir de los baches, también busca preservar las tradiciones mexicanas. El Día de los Muertos se celebra cada 2 de noviembre. Así llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y también en Instagram, @NTN24 y @CE Sánchez M. Gracias por estar con nosotros. Feliz resto de jornada.